Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? Queremos hacer un análisis general, amigos. En nuestro vídeo anterior, mencionamos que la persona que secuestró a Batuga podría ser Manco de Savarler. Porque Manco realmente quiere llegar a Akz, y Manco, quien se dio cuenta de que la forma de llegar a Akz era a través de Batuga, aprovechó esa brecha en Batuga y la salvó, por lo que Batuga la salvó y amenazará a Akz con Batuga. Mientras tanto, pensamos que las personas que mataron las olas que mataron esas montañas pueden haber sido Savars, y pensamos que Manco pudo haberse involucrado en todos estos eventos de esta manera. Al mismo tiempo, el anillo es muy importante en los próximos capítulos. Mira, este anillo se lo dio Uluis Barbeg antes de morir. Luego, vimos a Alair, quien fue a la celda a buscar las llaves y las pertenencias de Barg, encontró este anillo y luego se lo metió en el bolsillo. En otras palabras, Alair puede poner a Uluis en una situación difícil con respecto a este anillo en los próximos episodios. Pero creemos que Uluis irá tras este anillo y veamos si Uluis lo encuentra o Alair le muestra este anillo a Alpagu antes que Uluis. No se compartieron detalles sobre este anillo, pero creemos que este anillo puede pertenecer al talismán. Debido a que este anillo definitivamente se guarda en un tesoro, es decir, Uluis tiene un secreto según el nombre de sacarlo, y debido a que es el anillo de talismán, Alpagu Khan sabe que este anillo está en Uluis y Seil de Barbeg y Barnuegan, creemos que disolverá gradualmente la relación, y veremos que la traición de Uluis emergerá gradualmente de esta manera. La muerte de la hija de Yibekatun dejará a Uluis en una situación muy difícil en los próximos episodios. Esto no es todo lo que ha hecho Uluis, incluso la persona que hirió a Batuga sabe todo lo que ha hecho Uluis. Si recuerdas, Uluis provocó todos estos eventos después de la muerte de su hija. También tenemos una opinión sobre las flores silvestres. Pensamos que Wildflower podría tener la oportunidad de salvar a Batuga, pero después de que se lanzó el tráiler, Wildflower simplemente dijo que había algo allí y que se había movido un cadáver y así sucesivamente. Creemos que tal vez la flor silvestre es una noticia del oeste, Mancho secuestró a Batuga. Sin embargo, nosotros, Sunflower, dijimos que después de que Valamir se despierta lentamente en estos episodios, ve la relación de Akz con su madre y comienza a cuestionar a su madre y le dice a Valamir, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde escondiste a mi madre? Tipos. Probablemente, pensamos que Wildflower, que está celoso de la relación entre Akz y el comprador, le preguntará a Valamir sobre su madre en los próximos episodios y puede que la siga en Wildflower. Si llegamos a Akz, estará buscando a Batuga, pero no te preocupes, lo encontrará en poco tiempo. Este conflicto entre Saltuk y Valamir probablemente se deba a los celos de Saltuk por Cholpan. Debido a que Valamir y Cholpan siempre estuvieron juntos en los episodios anteriores, por supuesto, estaban juntos en un sentido militar, y pensamos que cuando Valamir probablemente se rompió la boca, es decir, cuando Valamir dijo algo sobre Cholpan, Saltuk no pudo soportarlo y dejó caer esta hebilla. Habrá serias tensiones entre Valamir y Saltuk. Pero creemos que Batuga y Akz pueden quedarse con Valamir por un tiempo y esto enfurecerá a Saltuk. Veamos qué va a pasar. Aunque Valamir es un mal personaje, hay un gran poder detrás de él en este momento, y Akz y Batuga querrán aprovechar el poder de Valamir. Si llegamos a Alaka, se puede hacer referencia a Alaka Atun como el sanador Atun en lugar de Kunata en los próximos episodios. Es posible que después de la muerte de Kunata, reciba al sanador de la tribu. Durante su tiempo en la esclavitud, Alaka de alguna manera pudo haber aprendido algunas cosas relacionadas con la salud de sus vecinos, y posiblemente los problemas de salud de los obesos puedan ser resueltos por Paid Atun. En cuanto a Colpan, en el tráiler, Colpan se entera de que las montañas han sido masacradas y demolidas, además de eso, cuando recibimos la noticia de que Tutkun ha muerto, no sabemos qué pasará. Pero mencionamos que Tutkun podría ser hija de Colpan y Saltuk. Quizás algunos detalles al respecto puedan surgir después de su muerte. Debido al valor que se le daba a Tutkun, Colpan Atun amaba mucho a Tutkun e incluso quería casarse con Keiya. Pensó que Keiya sería una traidora y quería que Tutkun se casara con Keiya. Más tarde, cuando vio el amor entre Tutkun y Temur, Alpagu le dijo a Hana que aceptaría ciertas cosas con la condición de que Tutkun y Temur se casaran.
Quiero decir, siempre quise invitar a Tutkun a los cielos. Creemos que probablemente era la hija de Tutkun. Porque vemos la relación entre Kolpan y Saltuk durante unos 4 a 5 episodios. Ha estado allí desde el primer episodio. Aquí pensamos que Tutkun, no Akz, puede ser la hija de Kolpan y Saltuk. Akz y Alaka probablemente harán un nuevo movimiento para encontrar a Batuga relacionado con Batuga en los próximos episodios. Creemos que Akz y Alaka lo apoyarán en cada oportunidad. Realmente, los próximos episodios deberían emocionarnos un poco ahora. El episodio anterior fue realmente un poco tonto. En un evento tan simple que todas las montañas fueron destruidas a la vez, es decir, la destrucción de todos los montañeros en un solo episodio fue realmente absurdo. Por cierto, cuando la información sobre él probablemente la escuchó Alpagu, alguien que no sea él mismo. Ordenó todo esto, es decir, él mismo ordenó una masacre de esta manera al enorme rascacielos. Existe la posibilidad de que una de las personas que puede dar que no sea Uluis y una de ellas que ella, está claro que Alpagu no lo hizo. Eso. Pero cuando Alpagu aprenda todas estas cosas, lo sabrá por ella o por Uluis, y probablemente Uluis lentamente comenzará a pelear con Alpagu. En otras palabras, después de este último evento, especialmente Uluis y Alpagu estarán completamente separados. En cuanto a Gunseli, sabemos que Gunseli actualmente está haciendo papeles de embarazo. Pero si recuerda, puede haber una posibilidad de quedar embarazada. Alair estaba impidiendo esto. En los primeros episodios, Kolpan le había ordenado de esta manera. Estaba agregando algo a sus comidas para que Gunselin no quedara embarazada. Probablemente, Gunseli Atun realmente pueda quedar embarazada y esto puede hacer que surjan cosas buenas en el flujo de la serie. Krieg se había interpuesto entre Akz y Batuga. Si recuerdas, quizás Manco entre ahora. Manco amenazará a Akz de tal manera que Akz tendrá que aceptar la oferta de Manco y esto hará que Akz se abra entre los amigos de Batuga. Hasta ahora, Akz y Batuga estaban progresando muy bien, ya estábamos esperando lo que sucederá cuando se separen. Debido a que continuarán la serie de alguna manera, se reconciliarán, se separarán y probablemente Akz y Batuga no se separen hasta el final de la temporada. Por culpa de Manco, es decir, Manco amenazará de tal manera que Akz tendrá que alejarse de Batuga, como dijimos, en los próximos episodios, Jibekatun hará un movimiento para que seas castigado por lo que Uluis ha hecho. Y Jibekatun revelará todas las acciones de Uluis una por una. Creemos que lo sabrás. Los ojos de Jibek realmente nos hicieron pensar en esto. En otras palabras, Jibekatun no puede aceptar esa súplica de Uluis, o mejor dicho, el sentimiento de perdón. Es decir, usted provocó la muerte de mi hija, pero de esta manera, no necesita satisfacerse pidiendo perdón a Dios o por otros métodos, puede estar pensando. ¿Por qué nos hizo decir que lo que Uluis ha hecho hasta ahora ya no existe? Amigos, por cierto, sus comentarios son muy importantes, queremos sus comentarios en todos nuestros vídeos. Nos gustaría incluir aquí los comentarios de nuestros valiosos espectadores y comentaristas. Si recuerdas, mencionamos que Meijin y Temur pueden haber secuestrado a Meijin hace 2 vídeos, pero luego Meijin siempre quiso matar a Batuga. La posibilidad de rescatar y secuestrar a Han y Batuga bien puede ser por amenaza. Actualmente, hay 2 posibilidades, Meijin y Manco, pero Manco supera a Manco porque quiere a Akz debido a Akz. Por otro lado, Meijin pesa más por tu pasión. A ver cuál será, si amigos, estamos 100% seguros de que Batuga vendrá con mucha fuerza en los próximos episodios. Probablemente Batuga se hará gradualmente más fuerte y reaparecerá. Sin embargo, definitivamente creemos que Manco saldrá de todo este secuestro. Porque Manco quiere amenazar a Batuga para llegar a Akz. De hecho, esta vez amenazará tanto que Akz tendrá que alejarse de Batuga, amigos. Nuestro vídeo está aquí, no olvides apoyarnos dando me gusta y compartiendo nuestro vídeo. Después de que llegue el nuevo avance del nuevo episodio, puedes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo vídeo que vendrá. En un nuevo vídeo. Por cierto, como acabamos de mencionar, sus comentarios son muy importantes. Indique lo que le venga a la mente en la sección de comentarios. Adiós.
Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Los vídeos son para ustedes, amigos. Cuídate. Adiós.